Muy bien, queridos amigos, bienvenidos una vez más. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Espero que este día sábado lo estén pasando bien y los que no, bueno, nuestras oraciones son con ustedes. Mis amigos, vamos a continuar hoy con la segunda parte de la cuarta parte. Yo creo que le vamos a llamar la 4B de la visita de los magos de Oriente. Bueno, vamos a comenzar con una oración antes de todo para que sea Dios quien dirija todo lo que vamos a hablar y lo que vamos a estudiar aquí. ¿Okay? Así que ahí donde están, si pueden ponerse de rodillas, los que no, solo inclinen el rostro para orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú nos entregas las herramientas para poder conocer la verdad, para poder estudiar, para poder aprender más acerca de ti. Señor, en esta hora imploramos que tu Santo Espíritu sea derramado sobre mí para que las palabras que salgan de mi boca sean palabras que tú apruebes, Señor. También te ruego por cada uno de aquellos que están mirando este tema, Señor, que tú también puedas darles el Espíritu Santo para que puedan discernir las palabras que se digan aquí. Gracias, Señor, porque responde nuestra oración. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, juntamente con el perdón de nuestros pecados. Amén. Pues bueno, aquí vamos a ponerle 04B, ¿verdad? Porque ya la semana pasada vimos la primera parte y ahora continuamos con la segunda parte, que vamos a continuar con la lectura del texto bíblico. ¿Sí? Estuvimos leyendo ya en Mateo 2, ¿verdad? Ahora vamos a continuar a partir del versículo 13. Sin olvidar esta cita que fue a partir de la cual comenzó todo este estudio, ¿verdad? Las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo ha sido presentada delante de mí una y otra vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Esto obviamente y totalmente tiene una aplicación para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa similitud entre los líderes religiosos de la época de Jesús con los líderes religiosos de la Iglesia Adventista. Pero también tenemos que tener en cuenta que si nosotros no hacemos las cosas como deben hacerse, como Dios quiere que se hagan, también podemos entrar dentro de esta ilustración y podemos ser prácticamente imitadores de estos líderes religiosos o del pueblo también, ¿verdad? Porque no habla solamente de los líderes, sino también del pueblo. Bueno, más abajo habla de cómo se apoderó de las mentes de los judíos y hoy trata de enseguecer las mentes de los siervos de Dios. ¿Okay? Que son básicamente los siervos, los pastores, los líderes, los que guían al rebaño. Pero también el pueblo. Entonces, nosotros debemos prestar mucha atención a esto porque se me mostró que, si bien es cierto, claro, aplica para la iglesia adventista, pero también nosotros no debemos estar ignorantes al respecto de este tema, de que si nosotros no cumplimos con la misión que Dios nos ha entregado, podemos llegar también a ser individualmente, cada uno, digo, no como ministerio, porque proféticamente el ministerio del cuarto ángel, que sería el último mensaje de amonestación al mundo, viene de España, viene de Tarsis, eso es profecía, no podemos cambiar la profecía. Pero sí nosotros podemos invalidarnos para el cumplimiento de la profecía en nosotros.
por nuestras decisiones. Por lo tanto, eso es algo que debemos tener totalmente presente también. Muy bien, una vez dicho esto, pasamos a la lectura de Mateo. Yo me voy a parar un poco, no sé si me sigo viendo, que me veo como un poco cortado. Aquí, ok. Muy bien. Continuamos con lo que es la matanza de los niños en Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Poniéndolos en contexto a los que no estuvieron la semana pasada, resulta que cuando Jesús nació, ¿verdad? Aparecen los ángeles a llamar a los pastores que estaban ahí en Belén, anunciándoles que había nacido el Mesías. Ellos se estaban preguntando acerca de estos temas, ellos ya estaban como escudriñando y estudiando cuándo sería el aparición del Mesías, y los ángeles van a ellos. Se saltan a los líderes religiosos, a los sacerdotes, no van a ellos, van directamente con los pastores, y los pastores van a visitarlos. Luego acontece que, cumplidos los días de que Jesús tuviera que ser circuncidado, a los 8 días se circuncidó, y los días de la purificación de su madre, o sea, 40 días después de su nacimiento, van a presentarlo al templo, al sacerdote, como primogénito, ¿verdad? Era una costumbre, un mandato de Dios, más que una costumbre, era un mandato de Dios que el primogénito tenía que ser dedicado a Dios en el templo, ¿okay? En el santuario. Lo llevan allí, aparece Simeón, y ahí es cuando, bueno, esto está todo en Lucas 2, ¿okay? Para el que lo quiera buscar. Y luego, ellos siguen ahí en Belén, y llegan unos sabios de Oriente, los Reyes Magos, los famosos Reyes Magos, ¿verdad? Vimos que ellos eran filósofos, que ellos también estudiaban las profecías, ellos estaban pendientes a las señales de los tiempos, y esto es muy interesante porque si nosotros vemos una comparativa entre los Reyes Magos y el ministerio del cuarto ángel, en donde vamos a ver justamente personas que no eran básicamente del pueblo de Dios como pastores, sacerdotes, ¿verdad? Sino que de hecho eran llamados gentiles, eran llamados idólatras por los mismos sacerdotes. Entonces es una similitud muy importante, y es muy calcada y patente con lo que se vive en el día de hoy, en donde vemos, por ejemplo, a Víctor, que él era preparador físico, también si había que trabajar en la pintura se dedicaba a la pintura, o sea, era una persona de las ocupaciones comunes que Dios lo llamó para una obra especial. Vemos también a nuestro hermano Ángel, a nuestro hermano Javi, nuestro hermano Luis, Joseph, cada uno de ellos, a Pep, todos ellos que Dios los tiene cada uno con su obra, ¿verdad? También a las mujeres del ministerio, ¿verdad? A nuestra hermana Fanny, la esposa de Víctor, a nuestra hermana Laura, también a Rocío, cada uno de ellos que cumpliendo un rol en su función, ¿verdad? Pero si nosotros estudiamos un poco la historia de cada uno de ellos, vemos que si estuviéramos en los tiempos de Jesús, los llamarían idólatras, los llamarían gentiles, los llamarían de esta manera despectiva, ¿no? Y los sacerdotes se comportaron de esa manera con los sabios de Oriente. Cuando vinieron ellos y les dijeron, oye, ¿dónde tienen que nacer? Se sintieron ofendidos de que extranjeros vinieran a hablarles de profecía, a hablarles de que se estaba cumpliendo la profecía. Se sintieron ofendidos de que Dios les haya mostrado a ellos la luz, en lugar de mostrársela directamente a ellos como sacerdotes, como los
administradores de los oráculos proféticos del pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Fueron pasados por alto. Por su orgullo y presunción, nos decía Ellen White aquí en este capítulo del deseado de todas las gentes, el capítulo 6. Y bueno, llegan los sabios allí al templo, se encuentran con Herodes, y Herodes, un excelente actor, viene y le dice: uy, bueno, vayan, qué alegría que ustedes pudieron saber que ya nació el rey de los judíos. Vayan, y cuando lo encuentren, vengan y me hacen saber en dónde está para que yo también pueda ir y adorarle y llevarle regalos como ustedes le llevan. Entonces ahí en ese momento los sabios le creyeron, fueron básicamente engañados por Herodes. Él los engañó, era un gran actor, ¿verdad? Y posteriormente, cuando ellos estaban allí, vieron a Jesús, ¿verdad? Y lo encontraron, le llevaron sus presentes, y en este momento es cuando Dios les da un sueño para que ellos se devuelvan por otro lado, porque les muestra las verdaderas intenciones de Herodes, ¿ok? Y aquí es donde estamos, después que se van ellos. Por eso hablábamos también de que es muy importante mantenerse unidos a Dios, mantener una comunión con Dios, aun cuando Dios nos está mostrando luz, nos está enviando un mensaje, nos está hablando del tiempo, del cumplimiento de las profecías, nos está mostrando todo esto. Es muy necesario que nosotros nos mantengamos en una comunión tan cercana a Dios, porque podemos ser engañados por personas como Herodes, ¿verdad? Que simulan ser de los nuestros, pero que en realidad tienen intenciones ocultas. Y eso es algo muy importante para cada uno de nosotros. Nunca vamos a poder evitar que la semilla de Satanás pueda crecer, esa cizaña, ¿verdad? Si al final Dios y los ángeles van haciendo ese zarandeo, estamos en tiempos de zarandeo, pero incluso dentro del mismo pueblo de Dios, incluso dentro del mismo ministerio del cuarto ángel, puede llegar a crecer esa cizaña. Y por eso nosotros debemos estar atentos, unidos a Dios, en una comunión constante, para poder conocer y poder tener y pedirle a Dios ese discernimiento espiritual acerca de las intenciones de las personas. Muy bien. Entonces, después que se van los Reyes Magos, aparece un ángel en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y esto es muy interesante. Porque mire, cuando llegan los magos ante Herodes, ¿por qué llegan los magos primeramente? Porque ven la estrella, ¿verdad? Su estrella hemos visto, así se llama este capítulo, el deseado de todas las gentes. Entonces, los magos ven esta estrella que ya nos contaba Ellen White, que apareció luego de que se viera ese resplandor en Belén, ¿verdad? Luego de que se viera ese resplandor, este grupo de ángeles se apiñan para poder formar la estrella. Esta estrella era un grupo de ángeles que estaban ahí. No era un cometa, no era un planeta, no era una estrella cualquiera. No, eran un grupo de ángeles. Y la estrella se movía. Entonces, vamos a ver algo muy interesante, porque después Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Y él le había preguntado a los magos: ¿hace cuánto ustedes vieron la estrella? Entonces, imagínense que más o menos ese tiempo, ¿no?
puede haber sido 2 años o a lo mejor un poco menos. Y para asegurarse, Herodes dijo, bueno, me dijeron, no sé, 1 año y medio, ya, yo voy a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto está en Jeremías 31:15. Entonces, bueno, es muy interesante porque generalmente cuando nos cuentan la historia y nos muestran bueno, nos muestran a los reyes magos junto con los pastores, todos juntos ahí llegando al pesebre, no es tan así como nos lo habían contado, ¿verdad? Como se conoce popularmente. De hecho, hay una fiesta en algunos países que se celebra, que es la fiesta de Reyes Magos, y que se celebra, no sé, como unos 13 días después, casualmente, ¿no? 13 días después de lo que es la Navidad. Diciendo que, claro, se demoraron 13 días los Reyes Magos en llegar, pero no, ya vemos que poco menos de 2 años habrá sido. Muy bien. Satanás, aquí ya pasamos a la lectura del Deseado de todas las gentes. Este libro escrito por Ellen White, bueno, cualquiera que no haya escrito a Ellen White, o sea, que no haya leído, perdón, a Ellen White, muchas veces se ven muchos posts en internet, bueno, videos de personas que hablan y dicen que Ellen White que no era de Dios, que trabajaba para Satanás, que era, no sé, que poco menos que era masona o cosas así, ¿no? Bueno, yo me pregunto si todas estas personas alguna vez han leído algún libro de Ellen White. Y yo te digo a ti, si tú lees un libro de Ellen White, ¿te acerca más a Dios o te aleja de Dios? ¿A quién le da la gloria? Eso es algo muy interesante. Vamos a ir viendo acerca de esto, porque ahora está hablando en contra de Satanás. ¿Tú crees que una sierva de Satanás va a hablar en contra de Satanás? No, al contrario, ¿no? Va a tal vez disfrazarte la verdad, diciéndote que al parecer habla en contra de Satanás, pero no. Muchas personas y pastores de la iglesia adventista hoy en día, o que por lo menos alguna vez pertenecieron a la iglesia adventista, que fundaron sus propios ministerios, etc., hoy en día predican que Satanás se va a salvar. Esto es totalmente antibíblico. El mismo Apocalipsis nos dice que la bestia, el falso profeta, que el diablo, todos se queman en el lago de fuego. Bueno, allí vemos falsos profetas, ¿no? Satanás estaba resuelto a privar al mundo de la luz divina y empleó su mayor astucia para destruir al Salvador. Pero aquel que nunca dormita ni duerme velaba sobre su amado Hijo. Aquel que había hecho descender maná del cielo para Israel y había alimentado a Elías en tiempo de hambre, proveyó en una tierra pagana un refugio para María y el niño Jesús. Aquí hay algo muy interesante, porque nos habla del maná del cielo, el pan del cielo, ¿no?, que representaba a Cristo. Nos habla de Elías, el mismo que protegió al pueblo de Israel con maná, el mismo que alimentó a Elías, el mismo proveyó refugio para María y Jesús. Y mediante los regalos de los magos de un país pagano, el Señor suministró los medios para el viaje a Egipto y la estada en esa tierra extraña. Recordamos que los magos le habían dado regalos, ¿verdad? Oro, incienso, mirra. ¿Qué hicieron con estos regalos? ¿Se los despilfarraron? ¿Hicieron una fiesta? ¿Un baby shower? No, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Con esto suministraron los medios para el viaje y la estadía en Egipto. Lo importante es que nosotros, como hijos de Dios, podamos apoyar con nuestros diezmos y ofrendas a los siervos de Dios, a los que verdaderamente llevan la obra de Dios y que trabajan el 100% del tiempo en la obra de Dios. Vamos a ver más sobre eso. Los magos habían estado entre los primeros en dar la bienvenida al Redentor. Su presente fue el primero depositado a sus pies.
O sea que más personas después les regalaron cosas, ¿verdad? Y mediante este presente, ¿qué privilegio de servir tuvieron? Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama, dándole la mayor eficacia en su servicio. Si hemos dado nuestro corazón a Jesús, le traeremos también nuestros donativos, nuestro oro y plata, nuestras posesiones terrenales más preciosas, nuestros dones mentales y espirituales más elevados serán dedicados libremente a aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Mis hermanos, Cristo viene en el 2031, ¿verdad? Si nosotros queremos que el mundo conozca de esto, necesitamos participar de esa obra. No solo con nuestros dones mentales, no solo con nuestros dones espirituales, sino también con nuestras posesiones terrenales. Porque nada de lo que tenemos nos lo vamos a llevar. O alguien se va a llevar su auto al cielo, o alguien se va a llevar su cuenta bancaria llena de ceros. No, nadie se la va a llevar. Por eso, hoy es necesario entender esto, el tiempo que estamos viviendo. Y si tenemos en nuestra mente los planes de estar ahorrando y ahorrando y ahorrando para aumentar nuestras billeteras, entonces estamos muy mal enfocados. Yo no te estoy diciendo que tú le des todo tu dinero a aquel que trabaja en la obra de Dios. Pero Dios pide algo. De hecho, es una ley el tema del diezmo. Pero una ley que no se cumple por obligación. Porque aquel que lo hace con obligación, entonces no tiene un verdadero mérito, ¿verdad? Si tú das con alegría, porque Dios ama al dador alegre, eso nos dice la Escritura, ¿verdad? Porque sabes que esos donativos van a servir para que más personas conozcan la verdad presente. La verdad que muchas veces nosotros no predicamos porque a lo mejor no tenemos las capacidades y decimos, no, es que a mí me cuesta hablar, es que tengo mala memoria, es que yo no puedo hablar. Mis hermanos, Ellen White nos habla también acerca de eso, que aquellos que no tienen y sienten que no tienen las habilidades como para poder hacerlo, el aportar a la obra con sus dones materiales es también un gran aporte para el avance del Evangelio. Porque lamentablemente estamos en un mundo que se mueve con dinero y para hacer cosas se necesita el dinero. Sobre todo las ofrendas. Porque el diezmo es para el sostén del ministro, para que él pueda vivir, para que él pueda comprarse su comida, para que él pueda, no sé, vestirse, etc. Pero las ofrendas son las que son utilizadas para poder imprimir libros, folletos, para poder enviar ayudas a personas necesitadas. Esas son las ofrendas. Por eso que no solamente debiésemos quedarnos en dar diezmos, sino también ofrendas. Herodes esperaba impacientemente en Jerusalén el regreso de los magos. Perdón, ya había terminado de leer, ¿no? Sí. Herodes esperaba impacientemente en Jerusalén el regreso de los magos. A medida que transcurría el tiempo y ellos no aparecían, se despertaron sus sospechas. La poca voluntad de los rabinos para señalar el lugar del nacimiento del Mesías parecía indicar que se habían dado cuenta de su designio y que los magos le evitaban a propósito. Este pensamiento le enfurecía. La astucia había fracasado, pero le quedaba el recurso de la fuerza. Iba a hacer un escarmiento en este niño rey. Aquellos altivos judíos verían lo que podían esperar de sus tentativas de poner un monarca en el trono. Bueno, llegó el... Aquí nosotros podemos ver justamente cómo Herodes, celoso de este niño rey, hizo verdaderamente algo atroz. Y vamos a ver qué. Envió inmediatamente soldados a Belén,
con órdenes de matar a todos los niños menores de 2 años. Los tranquilos hogares de la ciudad de David presenciaron aquellas escenas de horror que 6 siglos antes habían sido presentadas al profeta. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Muchas veces la gente duda de la veracidad de la Biblia, ¿verdad? Dudan de que sea algo inspirado por Dios, ¿verdad? Muy bien. Muchos también hablan de las profecías como diciendo, no, es que son profecías autocumplidas. La profecía autocumplida, para que se entienda, es una profecía que menciona a una persona en tal momento específico de la historia, y otros leen esta profecía y para poder manipular a la gente hacen que se cumpla, ¿ok? Mueven cosas para que se cumpla. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Herodes era consciente de que él estaba cumpliendo la profecía en ese momento? Si ni siquiera sabía dónde iba a ser el Mesías, ¿ustedes creen que él leía la Torá, leía la ley, los profetas? Él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Él estaba siendo movido netamente por la furia, por la ira de Satanás. Porque Satanás quería que ese niño muriera. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado si Satanás hubiese tenido éxito en ese momento y mataba a Cristo? ¿Ustedes se imaginan el significado que eso hubiera tenido para nosotros hoy? ¿No tendríamos un Salvador? Estaríamos condenados. Vaya a saber si todavía existiría el planeta Tierra si es que ya no nos hubiésemos autodestruido. ¿Qué hubiera pasado con Moisés, con Enoc, con Elías, que ellos ya están en el cielo? La Biblia lo dice. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieran tenido que volver a la tierra y morir aquí? Era algo... ¿Qué hubiera pasado con el gobierno de Dios en el universo? ¿Qué hubiera pasado con el trono de Dios? Muchas preguntas y pocas respuestas, ¿no? Pero eso nos hace darnos cuenta de que verdaderamente era una escena, por más allá de que sea escalofriante y horrorosa, todos esos niños, bebés inocentes muriendo, al igual como en Egipto, ¿verdad? Cuando el faraón mandó a matar a todos los niños, cuando nació Moisés. Pero aún así, Dios protegió a su hijo, porque la profecía debía cumplirse. A pesar de todos los esfuerzos de Satanás, la profecía se cumplió. Y hoy en día sucede lo mismo, mis hermanos. El tiempo está por cumplirse. Las profecías ya están llegando a su final. Y por muchos esfuerzos que haga Satanás por evitar esto, la profecía se va a cumplir. Porque Dios está al control. Los judíos habían traído esta calamidad sobre sí mismos. Si hubiesen andado con fidelidad y humildad delante de Dios, de alguna manera señalada, Él habría hecho inofensiva para ellos la ira del rey. Pero se habían separado de Dios por sus pecados y habían rechazado al Espíritu Santo, que era su único escudo. Ahora, amigos antitrinitarios, explíquenme esta cita, ¿no? Porque supuestamente, según yo, Jesús en ese momento estaba camino a Egipto. Por lo tanto, y él tenía su alma y su vida dentro de su cuerpo. Entonces, ¿cómo pueden decir que el Espíritu Santo es Jesús descarnado? No, es imposible, ¿no? Porque aquí nos está diciendo que ellos rechazaron al Espíritu Santo, pero Jesús ya estaba lejos. Entonces, el Espíritu Santo y Jesús son personas diferentes. Prueba número 814 de que la Trinidad es algo bíblico.
No habían estudiado las Escrituras con el deseo de conformarse a la voluntad de Dios. Habían buscado profecías que pudiesen interpretarse de manera que los exaltaran y demostraran que Dios despreciaba a todas las demás naciones. Me pareció esta semana leer allí en un estado de nuestra hermana Diana Tapia, que ella le responde a una persona y le pone una cita de Ellen White, en donde dice que no debemos estudiar la Biblia para confirmar nuestras ideas preconcebidas. Es muy buena esa cita, de verdad que es muy buena. Yo cuando la leí me pareció increíble la respuesta de Ellen White a estas personas que quieren conocer la verdad, pero que aún se apegan a sus preconceptos y no los sueltan. Ellos estaban estudiando las Escrituras con el deseo de conformarse a sí mismos, no queriendo saber la voluntad de Dios. Y eso es la gran diferencia, mis hermanos, entre el verdadero pueblo de Dios, los verdaderos hijos de Dios, y los que dicen ser hijos de Dios, pero que hacen su propia voluntad, que no son enviados por Dios, y que no se conforman a la voluntad de Dios, sino que ellos quieren seguir allí en sus 13, como se dice, ¿no? Diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No, la iglesia adventista nunca caerá, la iglesia adventista no es Babilonia, nadie sabe el día ni la hora, bla, bla, y parecen un disco rayado, y te repiten esos textos fuera de contexto y sin argumento real, y les muestras 10.000 pruebas y no se dan cuenta, porque su orgullo es más grande. Se jactaban orgullosamente de que el Mesías había de venir como rey, para vencer a sus enemigos y hollar a los paganos en su ira. Así habían excitado el odio de sus gobernantes. Y por su falsa presentación de la misión de Cristo, Satanás se había propuesto lograr la destrucción del Salvador, pero en vez de ello, esto se volvió sobre sus cabezas. Y qué triste que tuvieron que pagar justos por culpables, ¿verdad? Tuvieron que pagar los inocentes, que los niños eran inocentes de todo ello, pero tuvieron que pagar por el pecado de los líderes. Ahora hoy en día, qué triste que el pueblo adventista tenga que pagar por el pecado de sus líderes. Y qué triste que ellos sean tan ciegos y sigan tan cegados que no quieren ver la realidad que hay ante sus ojos, esta apostasía tremenda, este insulto a Dios, porque con cada nueva canción, con cada nuevo culto, con cada nuevo cámpori, siguen dándole escupitajos en la cara a Dios, sin darse cuenta de que están haciendo una obra satánica. Y el pueblo como borreguitos detrás de ellos, porque ellos quieren disfrutar de los placeres del mundo, de la fiesta, de este club social que se ha convertido en la iglesia adventista. Es algo triste, es triste. Pero bueno. Este acto de crueldad fue uno de los últimos que ensombrecieron el reinado de Herodes. Poco después de la matanza de los inocentes, cayó bajo esa mano que nadie puede apartar. Sufrió una muerte horrible. Y bueno, literalmente murió por la mano de un ángel. José, que estaba todavía en Egipto, recibió entonces de un ángel de Dios la orden de volver a la tierra de Israel. Considerando a Jesús como heredero del trono de David, José deseaba establecerse en Belén. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, temió que los designios del padre contra Cristo fuesen llevados a cabo por el hijo. De todos los hijos de Herodes, Arquelao era el que más se le asemejaba en carácter, y a su advenimiento al gobierno había sido señalado por un tumulto en Jerusalén y la matanza de miles de judíos por los guardias romanos. Bueno, es totalmente comprensible el temor de José, y no me imagino que solo de José, sino también de María, de ellos querer, a como de lugar, proteger a este niño, ¿verdad? Ellos veían en este niño
después de todas las señales que ya habían visto hasta ese momento, primero la aparición de los ángeles, tanto a María como a José en sueños, los sueños proféticos que ya estaba teniendo José. Así que esto también nos muestra que ellos tenían una verdadera comunión con Dios, eran personas verdaderamente rectas y justas delante de Dios, ¿verdad? Y tenemos también el testimonio de los pastores, el testimonio de de Simeón, el testimonio de la profetisa que estaba ahí también en el templo junto con Simeón, Ana, ¿verdad? El testimonio de Ana. Tenemos el testimonio de Zacarías también con Juan el Bautista. Tenemos el testimonio de los sabios de Oriente. Y bueno, ya posteriormente todas las cosas que siguieron viendo. Pero hasta ese momento ellos ya habían vivido en tan poco tiempo tantas cosas maravillosas relacionadas con milagros, con profecía, con ángeles, con sueños proféticos que verdaderamente estaban conscientes hasta cierto punto de que ante sus ojos había un bebé que no era cualquier niño, que era el niño más importante que nació en la historia de la humanidad. Pero aún así ellos, viendo todo ese poder de Dios, trataban de como con su propia fuerza cuidar al niño. Bueno, eso también es algo tan normal de nosotros los seres humanos. Mateo 2, 19 al 23, ya para terminar. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del cielo apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, nuevamente en sueños, es muy interesante, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Muy bien. Esta profecía como tal no es una profecía específica, ¿ok? Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que nos dice que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. Ser llamado Nazareno en aquel momento, o ser llamado de Nazaret, ¿ok? Tiene varias implicaciones, pero sobre todo que Nazaret era una ciudad muy mala, o sea, donde estaba lo peor de lo peor, estaba allí. Era una ciudad donde había muchos extranjeros, no habían tantos judíos, había más extranjeros. Por lo tanto, la maldad, el paganismo, los ladrones, las prostitutas, todo estaba allí, todo estaba centrado aquí en esta ciudad. Era una ciudad bastante oscura espiritualmente hablando, y de mucha gente pobre también. Y ustedes imagínense el barrio más peligroso y más pobre de su ciudad. Bueno, más o menos así. Bueno, no puedo llegar a decirte si es peor o mejor, porque bueno, cada ciudad tiene lo suyo. Pero imagínense que de allí te digan: mira, va a venir el Mesías de allí, de ese lugar. Lo que le dijeron a Natanael, ¿verdad? Y él dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Él preguntó porque verdaderamente tenía muy, muy mal estigma. Entonces, aquí nos habla de que habría de ser llamado Nazareno justamente porque en las profecías nos habla de que él sería poco deseado, que no sería de buen parecer, ni que sería atrayente para la gente, ¿ok? Y es justamente por ello, por su ciudad de origen. Otra vez fue José dirigido a un lugar de seguridad. Volvió a Nazaret donde antes habitara, y allí durante casi 30 años habitó Jesús, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno.
Galilea se hallaba bajo el dominio de un hijo de Herodes, pero tenía mayor proporción de habitantes extranjeros que Judea. Por eso había menos interés en los asuntos relacionados especialmente con los judíos. Y los derechos reales de Jesús propenderían mucho menos a excitar los celos de los gobernadores. Entonces fue llevado allí a Nazaret, ¿verdad? Y allí es donde él vivió toda su niñez, toda su adolescencia y parte de su edad adulta hasta que comenzó su ministerio, a los 30 años. Tal fue la recepción del Salvador cuando vino a la tierra. Tal fue la recepción del Salvador cuando vino a la tierra. Parecía no haber lugar de descanso o de seguridad para el niño redentor. Dios no podía confiar su amado Hijo a los hombres, ni aun mientras llevaba a cabo su obra a favor de la salvación de ellos. Comisionó a los ángeles para que acompañasen a Jesús y le protegieran hasta que cumpliese su misión en la tierra y muriera a manos de aquellos a quienes había venido a salvar. Y esto es algo muy interesante, mis hermanos, porque miren, en este momento se me viene a la mente este versículo que nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, ¿verdad? En otras traducciones dice la palabra, ¿verdad? La palabra, ok. En donde nosotros vemos el reflejo de la palabra de Dios y del carácter de Dios. ¿En dónde podemos encontrar esto? Esto lo encontramos en la ley de Dios, en sus 10 mandamientos. Este es el espejo y el reflejo del carácter de Dios, ¿verdad? Y Cristo lo vivió, Cristo no rompió la ley, Cristo era justamente esa ley viva, andante. Y es muy interesante porque en el pueblo de Israel, cuando ellos tenían el santuario y tenían que movilizar el santuario y transportar el arca del pacto, el arca siempre estuvo protegida por 4 ángeles, y esto también lo dice Ellen White, que 4 ángeles permanentemente estaban y están todavía cuidando del arca del pacto. Recordemos que cuando Ron Wyatt encuentra el arca del pacto ahí en Jerusalén, entra a ese lugar, bueno, la encuentra y después vuelve al otro día. Ese lugar que estaba lleno de piedras y todo desordenado, lo encuentra limpio y ordenado, y encuentra 4 hombres allí que justamente ellos le dicen: somos los 4 ángeles que cuidamos el arca. Y allí le hacen hacer toda una serie de cosas a Ron Wyatt. Y luego, pasado el tiempo, no sé cuántos años habrán pasado o cuánto tiempo específico, pero habían unos judíos que llamaron a unos levitas, que eran puros levitas, para que fueran y entraran a esa cueva y sacaran el arca del pacto, y murieron todos, eran 6, y murieron. Y tuvieron que llamar a Ron Wyatt para que fuera a ese lugar a sacar a los muertos, porque todos estaban aterrorizados y él era el único que podía entrar en la presencia de Dios y ante la presencia de estos ángeles y no morir. Y esto es muy interesante, muy interesante. Entonces, aquí también nos dice que había ángeles que acompañaban a Jesús. Había ángeles que estaban constantemente acompañándolo. Desde que comenzó su vida hasta que murió. ¡Wow! Nosotros también tenemos un ángel que nos cuida desde que comienza nuestra vida hasta que morimos. Muy bien. Y bueno, el otro día hablando con un hermano, le pregunté: hermano, no lo voy a mencionar, pero sí voy a decir que es un hermano que ya es conocido por todos los que siguen el ministerio. Le dije: hermano, ¿sabes que nunca pude saber tu testimonio así como tal? No pude nunca verlo, o no sé si lo habrás compartido. Me dijo: sí, mira, creo que ahí en alguna de las conferencias está. La verdad no recuerdo cuál, es bastante largo de contar. Y yo verdaderamente quería saberlo, y me dijo: pero mira, Isaías 65:1 lo resume bastante bien. Y esto es algo que no solamente creo que se cumple para él, sino para muchos de nosotros. Y quiero que se queden con este versículo para reflexionar. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban.
Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Se cumplió en el tiempo de Jesús, se cumple hoy, y es una maravilla poder tener el favor de Dios y poder tener el privilegio de haber escuchado esa voz de Dios y ese llamado que nos dijo, heme aquí, y que nos mostró la luz de la verdad. Mis hermanos, gracias una vez más por estar ahí. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Agradecidos estamos por la luz que tú nos envías. Gracias, Señor, te damos también porque en tu gran misericordia tú nos has hecho escuchar tu voz y hemos respondido al llamado. Padre, en esta hora queremos rogarte que tú te quedes con nosotros, con nuestras familias. Protégenos de los ataques de Satanás. Ayúdanos y danos la fortaleza y la gracia para poder vencer las tentaciones que a cada uno de nosotros nos asedian día tras día, para poder llegar a ser partícipes de tu carácter, Señor, para poder llegar a ser partícipes de tu naturaleza, para poder ser uno contigo, como tú eres uno con el Padre. Gracias, Señor, una vez más, y te rogamos por todas aquellas personas que aún están dudando si este mensaje viene de ti, que tú les puedas mostrar, Señor, que les puedas confirmar, y que también a nosotros nos sigas confirmando y dando las herramientas y el discernimiento para poder estar atentos ante cualquier cambio, situación, lo que sea, Señor, que nos lo hagas saber para que también podamos estar unidos a ti y que podamos disfrutar del gozo de estar contigo para siempre y con nuestros hermanos para siempre en el cielo, Señor, contigo. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, juntamente con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su presencia. Que Dios les bendiga.